Bienvenido a Bichas y Cine, su podcast donde se habla de pelis mientras se ve bichas. Les saluda Ernesto Valle, su anfitrión, y quiero darle la más cordial bienvenida si esta es la primera vez que nos mira, o si por el contrario pues ya sos todo un fan constitucionario del podcast, pues más agradecido todavía estoy. Te recuerdo que como puedes ver aquí abajo están todos los links de nuestras redes sociales. Así como abajo también podrás encontrar los usuarios que tenemos en las redes sociales de mayor uso que le damos. En algunas de ellas jugamos, por ejemplo en TikTok jugamos Frame y compartimos cómo nos va cada semana, pero también en YouTube hacemos transmisiones, así como en Twitch. Si querés, la próxima semana vamos a estar también abriendo un micrófono que me acaba de venir y que, dicho sea de paso, es como uno de los principales micrófonos de alto consumo para podcast. Así que si te interesa como el producir podcast, pues creo que te va a llamar la atención esa transmisión. Ahora, esta semana tenemos un episodio diferente en el sentido de que tenemos a un invitado que es Joel Molina. Los presento más adelante en el episodio, pero en este caso pues digamos lo invitamos para hablar sobre su nuevo libro Villa Pesadilla, que justamente comparte, ¿no? Y que crea también todo un universo audiovisual que acompaña al libro. Entonces, para hablar sobre relaciones entre cine y literatura y cómo gestionar, digamos, un proyecto que en gran medida parte de la literatura y se transmuta, ¿no?, al cine, pues para eso lo tenemos. Así que sin nada más que agregar, podemos ir al episodio. Bienvenido Joel Molina, filólogo, comunicador, según su biografía, que la puede encontrar en sitios como en Alastor o como en Carátula, por la Universidad Nacional Autónoma, miembro del colectivo Cierto Whis. Te voy a preguntar por Cierto Whis porque tengo rato de no escuchar muchas noticias de ustedes. Y pues Joel no solo es filólogo y comunicador, sino que también ha producido y ha sido parte de varias producciones en los últimos años de lo que viene siendo, ¿no?, la industria del cine en Nicaragua. Entre ellas fue cámara adicional de Las Mujeres del Huanqui, película, si no estoy mal, de Rosana Lacayo, ¿correcto? Correcto. Sí, que fue candidata de Fran Pineda. Sí, que fue candidata a Mejor Película Iberoamericana en la 32ª, no me sé los números de esa forma, edición de los premios Goya. Lo tenemos, lo invitamos y hemos estado platicando sobre este episodio un poco porque Joel no solo, digamos, tiene que hacer audiovisual, sino que también como narrador. Justamente está próximo a presentar su libro Villa Pesadilla y un poco por eso es que lo invitamos para que platicáramos sobre un par de proyectos y de iniciativas que ha estado haciendo. Entonces, bienvenido, Joel. Gracias por la invitación. Joel, ¿qué onda? Contame un poquito sobre tu libro, un poco para que vayamos calentando motores para lo que vamos a hablar, sobre todo porque, digamos, un poco te lo antecedía antes de que iniciáramos este episodio, el tema de que quería hablar con vos sobre el tema de tu libro. Después obviamente hablar sobre los cortometrajes que digamos están digamos vinculados a la diégesis de tu libro y a este universo, ¿no?, que estás proponiendo, y por último pues ya nos caemos a hablar específicamente de los cortometrajes. Entonces contame un poco, ¿qué onda con Villa Pesadilla, pues? Ok, bueno, Villa Pesadilla es una colección de relatos que escribí entre 2008 y 2014, 2015. Son mis primeros cuentos. Recuerdo que recién inicié la carrera de filología en la UNAM. Tenía estas como
tubos de ensayo, ¿verdad? Como estas ganas, pues, de escribir. Entonces, para ese entonces, iniciando la carrera, también empecé a esbozar lo que serían algunas de las historias, pues, que se ven ya recolectadas en este libro, pronto a presentarse acá en el país. Entonces, pues eso, pues, como en el 2010, apliqué para un taller de narrativa en el Centro Nicaragüense de Escritores, que fue impartido por Eric Aguirre. Para ese entonces estaba Francisco Ruiz Judiel como coordinador de esos cursos y pues de la dirección, era parte de la organización del Centro Nicaragüense de Escritores. Entonces él, una mañana mientras yo estaba en la universidad, me llamó dándome la noticia de que había sido seleccionado para el taller, y pues ese fue mi primer taller de narrativa, en donde, o sea, tenías que aplicar, obviamente mandando uno de tus cuentos y luego también leer el cuento de los otros y tallerearlos, pues. Entonces así fue como presenté, digamos, la primera historia que aparece, de hecho, en este libro de Vía Pesadilla. Y curiosamente también fue el primer corto que adapté, porque me pareció vinculante, pues, dado que fue el primer cuento del libro, el primer cuento que tallería en mi primer taller de narrativa. Entonces también fue como el primer corto adaptado de este libro. ¿Cuál fue? Se llama La Causa Final. Es precisamente el que tengo aquí abierto, porque recientemente terminamos de hacer la mezcla de sonido, ya próximo a estrenarlo, pues, al público. Ok, bestial. Ahora, mira, fíjate que yo leyendo, digamos, aquí yo funciono más como espectador, si acaso como lector. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención, o sea, dos cosas me llamaban mucho la atención sobre tus personajes y sobre tus tramas. Si me surge una palabra alrededor de tus cuentos, es incertidumbre. No entendía como digamos, como esta perspectiva hacia las cosas, el no saber, sino más bien como un casi modo filosófico, digamos, al que enfrentarse a la realidad, ¿no? O sea, lo pienso, por ejemplo, en El Milagro de la Muerte, la incertidumbre del bazuquero esperando la caja. Pienso en la incertidumbre del programador pensando en cómo acercársele a Debbie. Pienso, qué sé yo, en la incertidumbre voy a suponer que el músico en el contrato, ¿no? Acerca del viaje, ¿no? A Jinotega. Entonces, esa palabra me surge mucho pensando en tus cuentos, pues. Entonces, mi primera pregunta para vos es: ¿qué onda? ¿Qué significa la incertidumbre para vos? Y, o sea, ¿qué es tener certeza hoy en día? Ok, bueno, te entiendo perfectamente, porque la verdad es que este libro ya fue rechazado en 2 ocasiones por 2 editoriales, porque honestamente no sabía cómo venderlo, pues, o sea, nadie lo compraba, porque con Andrés Moreira, que es el editor del libro, estábamos en esa discusión, pues, de qué es el libro. ¿Son cuentos, es relato, cuento corto, narrativa, ficción, o es una novela? Entonces, yo en su primer momento, cuando lo mandé a la convocatoria del Centro Nicaragüense de Escritores, lo mandé como una novela experimental. Grave error, la verdad, o sea, porque no terminaba de ser ni una novela ni cuento. En mi defensa, lo que traté de hacer, y espero se entienda, fue jugar con una técnica muy utilizada en el cine, que es la técnica del hipertexto. Lo vemos en películas de Iñárritu, como Babel, como Amores Perros, y claro, esta técnica, pues, o sea, no es otra cosa que personajes que no se conocen, que son de mundos diferentes,
que tienen, por así decirlo, un elemento vinculante. Lo vemos en Amores Perros, que en este caso son los perros justamente de las personas, de los personajes. Babel, digamos, las situaciones de justamente esas incertidumbres y esos encuentros y esas casualidades o causalidades. Entonces mi libro un poco eso, pues, o sea, son cuentos en donde los personajes, es difícil porque no los nombro, o sea, los personajes no tienen nombre, son solo el viejo, el músico. Justamente ese era el otro tema que te iba a decir que me llamaba un montón la atención. Los personajes solo los nombro, digamos, con 2 adjetivos calificativos. Básicamente eso es lo que hago con cada uno de ellos en casi todos los cuentos, salvo un par de excepciones, pues que sí les doy nombre propio. Entonces, en mi libro, pues, pretendo hacer eso, pues, de que el final de un cuento presente al personaje del siguiente. Y realmente lo que espero con el editor, con Andrés, cuando estamos editando, yo le dije, mira, ¿no crees vos que sería bueno como poner nota así al pie de página, explicando que este personaje, esta situación, esta frase tiene eco, tiene repercusión, tiene contestación en tal o cual historia? Y él me dijo, no, la verdad es que no hay que subestimar al lector, y creo que quienes vayan atando esos cabos y vayan haciendo justamente esas conexiones pueden llegar a disfrutar el libro, pues, y ser, por así decirlo, conscientes de lo que trato de hacer, pues, con esa, digamos, técnica del hipertexto. No, totalmente. Sí, al final yo creo que pues, ya el lector tiene responsabilidad, ¿no? De ponerle mente, pues, a un texto, pues, y en ese caso, por un lado no hay que subestimarlo, y por el otro lado también siento que una manera, pues, de respetar, pues, al autor mismo, pues, en ese sentido, pues. Sí, fíjate que justamente esa era como, por ahí iba como mi segundo comentario acerca de tu obra a nivel literario, y era eso, pues, que me llamaba mucho la atención, como digamos, la mayoría de los otros personajes pueden o no tener nombre, como este brother este brother del músico, creo, en el contrato, ¿no? Febel, creo, está Debbie, está Salvador. O sea, siento que los otros pueden tener nombre, pero digamos, estos protagonistas, qué sé yo, pues, o sea, si nos ponemos como súper académicos y justamente uno de los conceptos que digamos, academicistas, pues, que se me acercaban a la cabeza cuando veía tu obra, yo pensaba como en este tema de la basurización, ¿no? Como, digamos, apelamos al asco, a la basura, a la basura, sea simbólica o sea, digamos, fidedigna, ¿no? Digamos, para generar este tipo de emociones, para, digamos, darle peso a estos autores, a estos personajes, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención eso, pues, y justamente yo decía, o esta es una manera, ¿no? De cómo, digamos, descotidianizar digamos, estas realidades, que creo que es algo bien interesante de tu obra, pues, que, digamos, toda tu historia y demás no tiene nada que ver con una, qué sé yo, con un realismo fantástico, con un realismo mágico. O sea, esto es realidad pura y dura, ficcionalizada obviamente, pero que, digamos, apela a estas realidades generalmente invisibles por el estado de bienestar y demás, que digamos, apelan a que hay una conciencia de esa basurización, pero no de la realidad que les rodea, sea esta, digamos, parte de este mecanismo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, pues no sé si eso fue adrede, no sé si yo me la estoy requete fumando, pues, pero es más que todo eso, pues, como esa perspectiva, pues, que se me generó al leer tu cuento.
claro. Sí, mira, al respecto, los personajes funcionan también como símbolos, pues, ¿no? O sea, de hecho puede que no sean hasta cierto punto verosímiles. Sí, se toma bastante de la realidad, pero hacia el final, digamos, de la narración dentro de los cuentos, siempre se tiende como un elemento fantástico o también el uso de lo mágico religioso. Y sí, pues realmente era una intención, pues, porque me interesa mucho esa desautomatización justamente de la realidad, porque estamos, y es fácilmente comprobable esto, estamos tan ya desensibilizados, ¿me entendés? Con lo marginal que nos rodea, que básicamente no ponemos atención, pues, al gran problema humano que significa, pues, o sea, es una crisis ya de valor, una crisis de valor y una crisis de identidad que estamos experimentando, me atrevo a decir, como civilización, como especie, ¿me entendés? No solo como local, sino que siento que hay como una especie de preapocalipsis realmente, o sea, si se te pones a analizar un poco las narrativas, ¿verdad? Que venimos viendo tanto en las noticias como en, por así decirlo, ya el área de la posverdad, que son las redes sociales. No sé, siento que como especie, como seres humanos, no estamos tal vez tomando las mejores decisiones y si seguimos así, pues realmente no es nada alentador realmente, o sea, el resultado de todas esas malas decisiones que estamos tomando como sociedad, como civilización. Claro, entiendo. Pues fíjate que algo que me llamó mucho la atención y que, digamos, esto ya me va sirviendo como para que vayamos saltando a otros temas, es que en una de tus biografías decías pues que, digamos, como que tus cuentos eran las películas que nunca iba a dirigir, pero aquí vení y nos entregás, al menos hasta ahora, ¿verdad? Próximamente 3, 2 cortometrajes que si no son, digamos, evoluciones de tus cuentos, si son adaptaciones de esto, pues entonces, ¿qué onda? ¿Cómo se ha dado este proceso? Y si, digamos, estas dos líneas de creación, digamos que si se vienen gestando desde el mismo momento, o si fue como, bueno, ahora ya veo que sí es plausible crear esto, vamos a convertirlo, o qué onda, pues, contame. Correcto. Ok, para comenzar, creo que el momento en el que decidí tanto como emprender, pues ya la edición final del libro y su presentación, como la realización de estos cortometrajes, fue como el peor momento para hacerlo. El peor. Ya de por sí era muy difícil hacer aquí audiovisuales, así como por amor al arte, porque la gente definitivamente no entiende. Si vos ibas, por ejemplo, a pedir una locación y te preguntaba la gente extrañada, ¿pero qué querés hacer? Quiero hacer una película. ¿Qué? ¿Un video? Sí, ¿pero por qué? ¿Y esto quién te manda? No, es que pues me nace, es como una necesidad expresiva que tengo que satisfacer. No entendían, pues bastante difícil como que te agarren vara para que te presten una locación para hacer un corto. Entonces, doblemente difícil con la situación de pandemia, de crisis social. Entonces, no me retracto cuando dije de que los cuentos que escribí en esta Vía Pesadilla son las películas que nunca voy a dirigir, por dos cosas. Los cuentos son muy visuales, en realidad es como casi que una transcripción de secuencias de imágenes que me venían a la cabeza. Entonces, en ese sentido, creo que voy a tener muchos críticos y muchos detractores de parte de la literatura, porque mis cuentos no es literatura para escritores. Pienso que se me puede incluso criticar, caer en espacios comunes, ese tipo de cosas, porque no es ese tipo de literatura profunda que pasa 7, 8 páginas describiendo, por así decirlo, el estado de ánimo
del personaje y que son todos monólogos interiores. No, es meramente descriptivo y pura acción, frases cortas, lenguaje sencillo, coloquial, casi que oralidad, pues, o sea, transcripción literal y oral de muchas, por así decirlo, maneras y expresiones, voces populares micas. Entonces, pues eso, digo que no, que son las películas que nunca voy a dirigir porque aquí cuesta mucho hacer cine. No hay realmente como alguien que vaya a poner dinero para hacerlo en serio, pues. Entonces, cuando se me presenta a mí la oportunidad digamos, de publicar el libro, la editorial lo que pedía era un plan de venta. Entonces, como, dado que es mi campo de trabajo, pues el audiovisual, trabajo en una agencia de publicidad haciendo postproducción audiovisual, entonces digo, bueno, es mi campo de acción, lo que propongo como para vender el libro es hacer unos videos, pues unos cortos. Sí tenía muy en claro que no quería que fueran book trailers, pues que normalmente hoy están muy de moda. Cuando incluso hasta Paulo Coelho, pues cuando saca su último libro hace un bonito video animado, o si presentan una novela también hacen como algún video cinemático. Claro. Entonces, claro, que son como book trailers, pues, o sea, justamente como funcionan a manera de trailer, pero en vez de ser una película próxima a ser estrenada es un libro. Yo lo que quería, eso sí lo sabía muy bien desde el inicio, era adaptaciones libres. Adaptaciones libres que respetaran, sí, la historia, como por ejemplo personajes, situaciones y contextos, locaciones, pero que fueran extensiones metaliterarias. A mí realmente no me servía venir y hacer una copia al calco, una ilustración per se, palabra a palabra, ¿me entiendes? De los cuentos. Uno, porque sería muy trabajoso, muy difícil, y dos, porque creo que no aportaría. La verdad, yo andaba buscando algo que le diera, o sea, que aportara valor y que fuera una adaptación libre. Pues realmente el mundo del cine está lleno de eso. Pues el caso más famoso y tristemente célebre, digamos, este más de Stephen King, que llegó a odiar a Stanley Kubrick, pues porque no seguía al pie de la letra sus novelas, y se volvieron las películas clásicas que hoy son, justamente porque a Kubrick hizo lo que le roncó el culo, ¿me entendés? En claro, sus películas, en sus guiones. Una adaptación libre súper enriquecedora. Entonces eso es lo que traté de hacer con los cuentos. Al principio se lo presenté a Cierto Wis Producciones, y mi intención era esa, pues como que agarraran el cuento que más les gustara, que lo adaptaran como quisieran, e incluso invitar también a otros directores, pues también porque me interesaba que se enriqueciera, pues que dieran nuevas perspectivas, nuevas miradas. Al final no fue así. Al final funcioné bajo la premisa que recibí en un taller de guión que me impartió un profesor de una escuela de cine en Guatemala que se llama Casa Comal. Él decía que para hacer un corto, o sea, es como el mínimo común, o sea, la expresión mínima, es como una pared y dos personajes, una historia, un tema de conversación, y ahí ya tenés una historia. Entonces, como yo estaba frustrado, me estaba volviendo loco de cómo hacer un corto cuando no me daban permiso para filmar, la gente no entendía muy bien por qué quería hacer eso, dinero casi que no conseguí, pues, o sea, apelé justamente a la bondad, ¿no?, y la generosidad de gente que me conocen, y de hecho es que así se sacan las producciones a día de hoy, pues, así independientes alrededor del mundo, pues, y no solo películas, sino que proyectos musicales y de toda índole, pues, el crowdfunding. Entonces, dijo yo, ¿cuáles son los cuentos que tengo que son así como más fácilmente adaptables? Pues que no incurran en grandes gastos de producción y grandes desplazamientos ya sea de gente, de personas, de objetos. Entonces di como te mencionaba, con el primer cuento que fue el que escribí, el primer cuento que llevé a ese taller, y el primer cuento pues que por así decirlo, de esos que escribí están ahora ya en la selección final, pues de Vía Pesadilla. Entonces di con eso, con la causa final. Y
también con El Milagro de la Muerte. Ese fue también como uno de los primeros reels que hice, pero ese es como básicamente una secuencia nada más de un recolector de basura que tiene un encuentro ahí con una caja. Pero si no conoces el contexto y no has leído el cuento, está difícilmente entendible, pues, la asociación, que es lo que justamente hablabas, pues, de la incertidumbre. Este fue el que me enseñaste, ¿no? El que me enseñaste con los hongos, ¿no? Correcto. Ve, y justamente ahí está otra vez la presencia de esa basurización. Yo le llamo una estética trash, lo trash, lo sucio, ¿me entiendes? Creo que me lo contabas. De aquí tenemos mucho. Es también esa propuesta estética del esperpento, que es justamente eso, es la estética de lo feo. Creo que ya Umberto Eco teorizó al respecto, hizo la historia de la fealdad, y básicamente a eso me remito, pues me gusta justamente eso, como embellecer lo feo, lo que da asco, lo que da miedo, lo que da repulsión. Eso me gusta mucho. O sea, son como, en cuanto a cine, pues digamos, Cronenberg es un maestro de eso, de lo chocante, de lo que disgusta. Wenders también. Sí, más recientemente, digamos, Gaspar Noé también, con todo eso que pone frecuencias bajas o altas que te hacen sentir incómodo, y la gente incluso se levanta de las butacas del cine a vomitar, sale mareada. Eso me gusta mucho, pues, como provocar al espectador y molestarlo, pues, porque estamos en un mundo tan desensibilizado, o en esa sociedad del confort, que todo es bonito, todo, ¿me entendés? Las redes sociales te presentan que todo tiene que ser bello y perfecto. Venir y decir, no, la realidad es fea, y ponerle creces, digamos, desde esta perspectiva, ya sea de narrativo, de audiovisual, y desde la narrativa lo mismo, pues, la literatura. Me encanta, por ejemplo, El almuerzo desnudo, que justamente Cronenberg llevó al cine. Me gusta también El Señor de las Moscas, esa que también llevó al cine, una película clásica que de hecho de niño me impactó bastante. O sea, yo lo vi, digamos, de unos 10, 12 años, y ver una cabeza de cerdo podrida con un montón de moscas y ensartada en una estaca. Se vuelven como figuras de la cultura popular, que incluso en Los Simpsons sale, pues, cuando están en el campamento de Krusty, hacen un guiño hacia esa escena de la película y del libro. Yo lo estaba pensando en Górgora. También. Y otra cosa, pues, otra de las vertientes de las que veo, la música, pues, obviamente el metal, el rock. Culturalmente, temáticamente, estilísticamente, lo abordo bastante en el libro. Sí, y bueno, y en el corto, pues, también. Claro, y justamente otro de los personajes que, digamos, polula, ¿no? Digamos, alrededor de cierto Wii, y que justamente a mí, pensando, ¿no? Un poco en la dinámica de publicación del libro y digamos, creación multimedia, obviamente pasé por Marcellensky. Leyendo tus cuentos, después viendo los cortometrajes y releyendo, pues sí se me venía a la mente Anotaciones a la Banana Republic, no precisamente porque traten los mismos temas, que no lo hacen, pues, pero sí como esta digamos, esta propuesta, ¿no? De entregar audiovisuales con literatura, como una misma oferta, digamos, al espectador, me llamó la atención, pues, y te quería preguntar qué onda, pues, ¿hay algún tipo de diálogo y demás? Y antes de caer en eso, sí, justamente me dio un montón de risa que hablara sobre El Señor de las Moscas, porque yo leo primero el contrato de tus cuentos y pienso como en toda esta filosofada, ¿no? Que hace el maje, el personaje, sobre esta iconografía, ¿no? Judeocristiana y demás, del diablo, bla, bla, y de las monjas,
Y después leo eso del Señor de las Monjas y yo dije, no jodas, el Señor de las Moscas es Belcebú, ¿verdad? Entonces yo dije, a la gran puta, o sea, yo me reí pues en esa parte. Obviamente yo sé que no era tu intención, digamos, tal vez sí. Bueno, tal vez sí, vos sos el que tenés que contestar esa parte, ¿verdad? Pero a mí me dio risa porque yo dije un poco porque igual había leído un par de textos previos sobre tu obra, algunos comentarios que habían hecho otras personas, y había escuchado, ¿no? Un poco lo de tu apelación, digamos, al tema del hipertexto, y yo dije, ¿será que por aquí hay uno? Pues, pero un poco por ahí va los comentarios, pues. ¿Qué onda con el diálogo con Marcel? Sí, ok. Bueno, antes, justamente, fíjate, también en el primero de los cuentos, el milagro de la muerte, lo mismo, pues también se menciona al Señor de las Moscas, que es como una especie de deidad de los desposeídos, de los lumpen, de los parias de la sociedad. Y sí, realmente qué bueno que te reíste, porque a mí al principio me daba un poco de pena o miedo el libro, presentarlo y que lo leyeran. Y espero que entiendan que es humor, pues, o sea, sí, es un humor negro. O sea, espero que no se me tome en serio, pues, o sea, hay bastantes como guiños o elementos en donde justamente estoy hablando, pues, o sea, una especie de humor, pues, humor negro, un poco. Y respecto a lo de la Banana Republic, sí, pues, o sea, no es la primera vez que hago, digamos, este mix de literatura y cine. Digamos, creo que la primera vez fue como para unos videos poemas que se hicieron para la presentación de Memorias del Agua de Francisco Ruiz-Gudiel. Él, después de su nota de suicidio, dejó, por así decirlo, indicaciones muy claras y precisas de cómo quería que fuera la presentación de su poemario, y él dejó que quería 2 videopoemas para su libro, y los encomendó a un amigo personal. Pues este amigo personal también me habló a mí, y pues ahí aparezco y salgo pues en uno de esos videos. Entonces fue como mi primera experiencia, así como el videopoema. Se llamaba Hay que sembrar girasoles, lo pueden buscar en YouTube. Luego de este primer acercamiento, como te digo, para ese entonces tenía como 18 años, fue como después de haber estado en el taller de narrativa del Centro Nicaragüense de Escritores y haber coincidido brevemente pues con Francisco Ruiz-Gudiel. También en una mesa de trago surge la idea de hacer un video. A cargo estaba Medellín Mendieta y Francisco Juárez Polanco, que paz descanse también. Ulises Juárez Polanco. Entonces se me encomendó la tarea pues de hacer este video poema. Madeleine me pasó una selección de poetas de los 2000, poetas jóvenes, algunos de Managua, otros de los departamentos, e hizo un cadáver exquisito, pues, o sea, las estrofas que más me llamaron la atención y que las sentía más visualmente vinculante con el material audiovisual que había hecho. Y así surgió Van Urbano, pues, que fue como un video poema, un video experimental con poesía, pues, de escritores jóvenes de los 2000, acá desde Nicaragua, y estuvo, digamos, como selección oficial por Nicaragua en el Ícaro de ese año. Entonces esa fue como la segunda, y ya la tercera vez fue para la presentación de la novela de Marcel, que es lo mismo, pues andaba con eso de que quería complementar su narrativa con un video experimental. De hecho, dentro de la novela él pone el link a YouTube. Ese es el capítulo de la novela, el link para el ¿cómo es que se llama? Boceto a Carboncillo de la capital Sincopá. Sí. Y entonces yo tuve, digamos, la suerte de editar ese video, y fue como una experiencia tuani. Entonces, bueno, le tocó el turno a mi libro, y como te digo, pues, o sea, al principio
yo desde siempre pues había manejado eso, de que quiero hacer cine, pero es difícil, entonces el papel aguanta lo que le pongas. O sea, es como, mis cuentos son ejercicios de imaginación, pues. Es como volar una lechuza. Ya sabes, es como eso, dejarte ir, dejar la imaginación volar, y que llegue a puntos absurdos, si querés. Y como te digo, de un humor bastante ácido, bastante negro. Entonces, pues, o sea, como la editorial pedía eso, un plan como para venir, vender los libros, entonces se me ocurrió hacer los cortos, y ahí fue donde decidí, pues realmente, al principio era solo uno, iba a ser solo Azar o Destino, que es la historia del programador y el casino, y como te digo, fue muy difícil, muy difícil. Me pasaron bateando en el casino, me puedo quejar, ¿verdad? Decir marcas y empresas. Vos dale, a mí no me pagan nadie. Pero sí, fíjate, yo justo te iba a preguntar. Pasé yendo como 2 meses a diferentes casinos, a Pharaohs. Uh-huh. Y yo entiendo, o sea, nunca voy a culpar a la secretaria, pues, porque al fin de cuentas ella no tiene ahí realmente ni voz ni mando, ni tampoco como una cuota de poder como para... Lo que hacía era recepcionarme la carta, pues, y cuando llegaba, si se la había dado el gerente o no sé quién, me decía que sí, o si no me decía que andaba de vacaciones. Pasó como 2 meses de vacaciones el gerente del Pharaohs. Y me batearon, pues al final no. Fui a otro casino, el casino Princess. Y ahí sí tengo que mencionar que agradezco la sinceridad del encargado ahí, del gerente de turno, que me dijo, mira, la verdad es que esto está difícil, si no imposible. Los casinos son bien desconfiados, claro. No van a querer que entres con cámara. Definitivamente no, pues a los casinos va gente que tiene problemas de adicción al juego, muy mal, pues, o sea, no, a menos que tengas el aval de una productora comercialmente constituida, industrialmente constituida, y que justamente muevan influencias y dinero, difícilmente pues te tomen en serio. Yo iba como justamente como les explicaba, y creo que ese era mi problema en las cartas que yo ponía, que esto es como una iniciativa autogestionada, es como para venir y promover el arte y esa necesidad de construcción de imagen que hacemos a través del cine, que necesitamos como sociedad. Eso no lo va a ver ni lo va a entender, o tal vez sí, pues, pero igual no. Si ellos no ganan, me quiero quejar también de Walmart. Había una escena que quería grabar en un supermercado, solo el tipo haciendo cola para venir y que hubiera un cartel y que diga como lo hay, pues, o sea, no se aceptan billetes de $100, nada. Yo les dije, miren, si quieren consigo un permiso expreso de Walmart Estados Unidos para que me den permiso acá a Walmart Nicaragua. No, ni quiso, no. Me dijo que no, entonces yo les contesté que eso era falta de voluntad y falta de visión. Porque en efecto, pues, o sea, así como parte de mi trabajo de agencia, pues había ahí como un contacto con Walmart porque hacíamos los trabajos, pues es el trabajo más anónimo del mundo, pues estar haciendo las animaciones de los banners que se ven en Google Ads o que se ven en las pantallas y que pasan ahí 24/7 en un loop eterno y que nadie ve, y que es parte de esa automatización de la realidad y de la vida que tenemos, ¿verdad? Como especie hoy en día somos consumidores. Entonces, somos consumidores de demasiada información y nunca nos damos cuenta. Exacto. Entonces yo le digo, mira, te puedo conseguir una carta de Walmart Nicaragua para que me den permiso. Ni eso, no quiso. Al final, quienes resuelven son la gente, la gente. Siento que en quienes más encontré apoyo y apertura para mi proyecto eran en otras personas que tienen vocaciones o proyectos culturales o artísticos como yo. Fueron los que más me apoyaron porque me entendían perfectamente, ya habían estado ahí o están ahí o van a estar ahí, y de ellos fue como que recibí realmente el sí, pues, o sea, eso referido a actores, personas que tal vez me prestaron algo, una luz, un micrófono, algo, pero de parte así como de cuestiones muy institucionales, no, definitivamente no. Cero apoyo. Ok, ahora si querés, ahora sí ya pasemos, digamos, a hablar de los cortos.
Miré la causa final, sin embargo me estás diciendo que, digamos, lo que oí no es el video final, porque está haciendo la mezcla, según me dijiste al inicio. Y vi también Azar o Destino. No sé con cuál querés que comenzamos. Con la causa final, sí, porque como te digo, es el primero. Ok. Y te voy a explicar cómo fue la onda de eso. Yo estaba frustrado y al borde ya como de abandonar y tirar esa mierda. Y digo, bueno, ya no se pudo, no se puede, está difícil. Uh-huh. Porque digo, me ponían trabas de que no puedes venir a filmar a un supermercado porque estamos en pandemia. Y yo les digo, no, pero mira, no vamos a tocar nada, vamos a llevar mascarilla, no vamos a desinfectar los pies y las manos, no, nada, pues. Entonces, como no me dan permiso de filmar en casinos, en hotel, en supermercado, digo yo, ¿qué putas puedo hacer con el mínimo? Exacto, o sea, lo básico, lo mínimo. Y de repente, pues como te digo, se me vino a la mente ese, que fue el primer cuento, y que solo una locación, y decidí justamente jugar con esto ya de la adaptación libre. En cuanto a que el cuento comienza ya cuando el personaje está en la tienda de instrumentos y tiene el encuentro con el viejo. En el corto tenemos como un pequeño, por así decirlo, preámbulo, ¿qué pasa en esos minutos antes de ese encuentro? Y es que justamente el personaje está grabando, ¿me entiendes? Está grabando su demo casero, su home studio, y se le revienta una cuerda de la guitarra, digamos, es un domingo por la tarde, ya van a ser las 4. Entonces digo, tal vez alcanzo a llegar y encuentro abierto y compro la cuerda para seguir grabando, porque está en un momento de inspiración y como creador no quiere perder pues esa racha. Entonces ahí es donde empieza la adaptación libre, pues como tío, el cuento empieza ya con un enunciado súper directo, súper llano, súper simple, si querés, soso, como necesitaba comprar una cuerda para mi guitarra. Pero en el corto vemos esta secuencia inicial, introductoria, que es el personaje tocando su guitarra previo a que se le reviente la cuerda. Y en un montaje trato de jugar con algo que es, de hecho, bastante utilizado, bastante explotado en el cine, que es como esa secuencia como que si querés conocer más del personaje, sobre sus gustos, intimidades, por así decirlo, algún easter eggs o algo, hacer un recorrido, ¿me entendés? Ya sea por su mesita donde están las fotos familiares o donde tiene su pared con cuadros, pinturas, fotos colgadas. Entonces lo hice, pues, así con par de lomos del libro, portadas del libro, afiches de banda y eso, pues. Entonces siento que consigo uno de esos objetivos que me había planteado, que era no hacer una adaptación, digamos, al calco, punto a punto del cuento, sino que sea un universo expandido y que te muestre qué es lo que hizo ese personaje antes de que empezara el cuento. Y creo que es de lo más enriquecedor, porque como te digo, le da como más personalidad, pienso yo, ¿verdad? Le da como más profundidad o dimensión, o por así decirlo, pista de lo que este personaje gusta, de lo que este personaje lee, de lo que este personaje piensa. Con el solo hecho de presentar algunas portadas del libro y objetos en su cuarto. Claro, sí, no, o sea, cuando justamente yo miraba el corto, no te lo había comentado previamente, pero sí decía como, digamos, poniéndome también como realizador, digamos, viéndolo hacia digamos, en una perspectiva de espectador. Yo decía, aquí me está haciendo un retrato de espacio, ¿no? Un poco a la manera mexicana, pues, que se le llama, ¿no? Irte aportando un poco lo que vos decís, ¿no? Más información del personaje a partir de, digamos, su contexto, ¿no? Sí, totalmente, lo entiendo. Y después, obviamente, vemos, ¿no? Este traslado, ¿no? Digamos, a esta pared de la Bandsback. Yo vivo relativamente cerca de ahí, entonces yo pues vivía en Managua. Cuando viví en Managua, entonces fácilmente lo reconozco, pero claro, sí te iba a decir,
¿qué onda? Ese diálogo a mí me llamó mucho la atención por dos cosas. Primero, porque sí sentí, no como crítica, sino como realidad, y algo que cada vez me sigo, digamos, reafirmando esa idea, y es que todo diálogo en español yo lo siento difícil de llevar a audiovisuales, como no pasa en otros idiomas, pues. Entonces, sin embargo, digamos, esa búsqueda por la oralidad, que lo hace sobre todo el viejo, ¿no? Que tengo entendido que también participó, ¿no? Un poco como en la redacción del guión, ¿no? Claro. Entonces, contame qué onda con ese proceso, pues. Correcto. Fíjate que te entiendo perfectamente. Una de las cosas que a mí me causa cringe, pues obviamente, cuando veamos esas mexicanadas, es difícil hacer un corto porque como no tenemos actores, no tenemos formación en actuación frente a cámara, actuación para cine, cuando vos tratas de reproducir algo, te queda como un sociodrama, de esos que hacíamos en la secundaria, o te queda como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es difícil, pues, pero es algo bastante psicológico y bastante cultural, y tiene que ver con el español, justamente, porque como la gran industria cinematográfica, el mainstream, los blockbusters, es en inglés, entonces lo asumimos ya como natural, ¿me entendés? Cuando estamos escuchando hablar, pero puede que un nativo angloparlante también pueda escuchar ciertos dejes en inglés como falso o sobreactuado. Creo que es, como te digo, algo bastante psicológico. Entonces, para mí, entre menos hablen los personajes, mejor. De ese modo les puedes ayudar un poco, ¿me entendés? Sobre todo si son no actores o actores naturales, como le llaman. Creo que hay un cineasta México-guatemalteco que es para mí un gran referente, que lo logra hacer muy bien, como agarrar personajes así naturales, cotidianos, y los pone a actuar, y vos ves y pensás que son actores de método incluso, pero no, eran personas naturales. Y es que él, desde su puesta en escena, de cómo tira el plano, cómo enfoca, cómo tira, lo ayuda justamente para que si no son muy buenos actuando, no te cause esa incomodidad, pues. Lo peor que puedes hacer es justamente tratar de reproducir algo que viste en una película de Hollywood con dos personajes de acá, de Managua, por ejemplo, o en general de Centroamérica o Latinoamérica. Creo que debemos de buscar justamente el modo de que se vea cómodo, que se vea natural. Entonces, el proceso para este cortometraje lo disfruté mucho porque, como te digo, estaba como por tirar la toalla, ¿y qué hago? Y de repente se me viene a la mente este corto y digo, bueno, ¿quién conozco yo que pueda como encarnar? Y yo digo, bueno, voy a buscar personajes que de algún modo tengan cosas en común con los personajes del cuento. Entonces, si el personaje del cuento es un músico, bueno, voy a buscar un músico. O sea, no es nada como, no es ninguna genialidad, no es como estás inventando la volada, ¿no? Estás realmente haciendo algo que incluso directores, ¿me entendés? Profesionales de la industria lo hacen, pues, o sea, nada mejor que para interpretar a alguien que alguien, pues, que tenga experiencia y que tenga conciencia de causa. Entonces se me vino a la mente un conocido músico que tiene una banda muy interesante de metal, una propuesta bastante genuina, diría yo. Lo llamé, le pregunté, mira, ¿te gustaría? Él me dijo sí. Y después me puse a pensar qué personaje podría como encarnar así un marginal. Yo soy muy, como te digo, amigo de justamente, pues, si el personaje es un bazuquero, ver qué bazuquero busco para decirle que más o menos pretenda. Pero eso es éticamente cuestionable y sería, conociéndonos, bastante criticable. O sea, diría todo el mundo, yo me imagino, se está aprovechando. Cancelado. Una persona en situación de calle. Entonces pensé en un actor que ya había trabajado con él,
que había hecho ya así personajes atrafalarios. Lo conocí cuando trabajé en una telenovela campesina. Él hacía el personaje de un brujo en esa telenovela. Y yo dije, no, sí, creo que sí puede funcionar. Le escribí, me dijo, bueno, hablemos. Llegué, les presenté el proyecto, les hablé del cuento, les mostré el guión y decidimos quedar en unas sesiones de trabajo para que ellos se conocieran. Y fue bastante interesante porque este señor ya tenía, como te digo, experiencia en actuación. Él es el actor de teatro, maneja la técnica de la máscara, es antropólogo social y aportó mucho porque él me dijo de que él ya había visto eso, pues así como un loco, como una persona con ese tipo de demencia, pues como digamos que era, qué sé yo, un profesor de estudios sociales y que por alguna razón cayó en desgracia y está en situación de calle. Entonces son estos loquitos, ¿me entendés? Que de repente dicen cosas muy lúcidas. Y eso es lo que me interesaba, de hecho, porque si vos querés hacer crítica social, como te digo, se te puede tomar mal el hecho de que si le das un mal enfoque, ¿verdad? Claro. Pero los locos, por ejemplo, siempre tienen como ese derecho de gritar las verdades, porque como están locos no les importan, no tienen ese filtro de que me va a parecer lo que piensen de mí. Entonces también me interesaba mucho como tener eso por excusa. Entonces este señor que también pues escribe guiones, lo invité a decir, mira, no lo digas textualmente como lo dice el cuento, no, vamos a intervenirlo, decirlo con tus propias palabras, que te salga como vos lo sientas cómodo. Y como te digo, por el background que tenía este señor, que dijo que había hecho trabajo social en áreas marginales de Honduras, de Guatemala, y que había visto eso, pues, bebedores constitucionarios, bazuqueros, personas en situación de calle. Todo ese trabajo social que había hecho él como parte de su trabajo como antropólogo, sirvió para que él viniera y se montara y dijera, pues, realmente básicamente las mismas ideas, pero con sus palabras, con su tono, con su estilo, y unas adiciones, pues, que de hecho me parecieron bastante acertadas, como el hecho de que eso, pues, de que un poco un mensaje subversivo y antirreligioso, pues, de que la mayor pandemia del mundo son las religiones. Entonces ese tipo de cosas sí son como son como adiciones de él que me parecieron, como te digo, acertadas. No, bestial, fíjate, bestial, me llamó mucho la atención y un poco vos hablabas hace un tiempecito y decías como, pues, que se te podía criticar, ¿no? Como el tema del lugar común y demás. Sin embargo, pese a que, digamos, el encuentro con estos, entre comillas, asociales, ¿no? Los locos, estos seres ajenos, ¿no? Digamos, al ecosistema social, son cuestiones que pasan, pero siempre son experiencias, digamos, únicas en ese sentido, pues como nunca sabes en qué anda pensando esta persona y pasa. A mí me pasó una vez que frente a la UCA me encontré un maje que me comenzó a hablar creo que era de Pearl Harbor, una mierda así. Me comenzó a hablar sobre la carrera bélica de las potencias mundiales y después me dice el maje, mira, te iba a pedir 10 varas, pero ya no me las des porque hablé con vos 15 minutos y yo como, dale pues, gracias. Pero sí, o sea, ese tipo de experiencias que pueden ser comunes dentro del imaginario social, creo que dentro de, digamos, el relato que querés dar, que este retrato lo podemos decir caricaturizado, podemos decir basurizado, el epíteto que le quieras poner, resulta conveniente por lo mismo, pues, porque al final siento que no es el contenido lo que queda como
como cliché, digamos, que ya por eso mismo dentro, qué sé yo, si querés, igual nos ponemos academicistas y decimos que dentro de los formalistas rusos, ya eso, ya el desvirtuar la forma por un contenido, ya lo se me fue la palabra, que la dijiste, la desautomatiza, pues, en ese sentido, pues. Entonces, sí, a mí me llamó mucho la atención ese cortometraje. Obviamente, que un poco lo que vos decís, ¿no? Se nota que un cortometraje hecho por querer hacer audiovisuales, digamos, creo que vos compartías, ¿no? Un poco, yo me fui dando cuenta de este cortometraje, no tanto porque me lo haya enviado, sino porque vos también, digamos, de cierta manera, con tus redes sociales ya estabas como compartiendo, qué sé yo, el making of, el behind the scenes de cómo lo fuiste haciendo, y creo que resulta bien interesante, pues, tal. Ahora, si querés, pasamos a hablar sobre Azar o Destino. Y a mí si algo me llamó la atención de ese cortometraje, pues, es, o sea, la cantidad de locaciones que tiene, pues, porque si bien digamos, podemos hablar de que, sí, un cortometraje con uno basta, loco, tenés al menos 3 ahí, y 3 que requieren logística. Pues contame qué onda, pues, porque ya me contaste, digamos, los que te batearon, pero qué onda con los que te dijeron que sí, pues. Y llamo la atención si hay un plano que me quedo con eso de Azar o Destino, en el que abre la puerta, pasa la pesca y sigue caminando. Yo me quedé como a la gran puta clase timing. El azar. Sí. Sí, creo que, fíjate que llamó bastante la atención y me preguntaron, mira, ¿y eso fue planeado? Y yo, no. O sea, eso fue porque no me dieron permiso de grabar en Walmart y todos los supermercados que son de Walmart. Yo lo que quería grabar era además, porque a mí lo que me interesa, más allá de la calidad técnica, uh-huh, de los cortos, que yo entiendo que es básica, pues, o sea, estoy funcionando bajo una filosofía de hacer lo que puedo con lo que tengo. Claro. ¿Entendés? Como te digo, a mí me interesa, claro, me encantaría que se hiciera en serio. Por eso esta onda de las etiquetas y de, es cineasta. No, pues la verdad es que el mundo es una ilusión, pues. O sea, aquí perfectamente alguien se podría burlar y decir, no, no sos cineasta porque simplemente no estás haciendo eso como digamos, con los mínimos estándares que hoy se deben de cumplir, por ejemplo, para que te tomen en serio. Por ejemplo, hay una lista de cámaras del tipo de sensores, por ejemplo, si quieres poner tu corto, tu serie, tu película en Netflix, Amazon, lo que sea. Y es como que mínimo 4K, un espacio de color flat, 444, no sé qué. Entonces, ¿me entendés? Yo presupuesté justamente como para hacerlo en serio, con una cámara, ¿me entendés? Me imagino una ARRI, una red, pero al final no se dio. Entonces lo hice con recursos propios. Hoy en día en eso sí tenemos que estar, creo que de acuerdo con estos últimos 10, 20 años, con eso de la democratización, ¿verdad? Entre comillas, de lo audiovisual, que es con el abaratamiento de costos, primero con las cámaras DSLR, luego ahora con las SLR y pues ahora con las cámaras de cine digital de bolsillo incluso, que podemos encontrar en el mercado. Hay un amplio abanico de oferta. Entonces, como no me habían dado permiso para grabar como te digo, en los lugares en los que quería, recurrí justamente por ejemplo, al mini super del barrio, pues, o sea, queda allí cerca de la casa de mis padres, un mini super. Fui y pregunté, miren, ¿puedo grabar? Y me dijeron, sí, no hay falla. Entonces llegué y justamente por ahí iba pasando y ya, pues ese quedó. Hice como 3 tomas de eso, obviamente que escogí esa porque fue un azar.
y creo que sí aporta la narrativa, pues, porque el personaje principal anda ahí en una jugada, digamos, anda ahí, pues, en su búsqueda. Anda en el personal. brujuleo. Bueno, entonces me parece interesante, pues, esa casualidad. ¿Y qué onda con el casino? ¿Qué onda con el...? O sea, yo vi el casino y lo reconocí, no porque haya ido ahí y demás, sino porque como paso frecuentemente por Ciudad Siniestra, entonces sí decía como ya sé cuál es, y porque me he bajado en esa parada. Lo mismo, mira, yo ya casi que había amarrado con una persona, como un casino un poco más fancy, pero el mismo día de grabación me sale con que no le dio permiso a su superior, su jefe. Y yo, entonces yo tengo un brother también doctor, poeta, también como digamos de la comunidad analógica, de fotografía analógica. Y pues él estaba bastante interesado en el proyecto y le escribí, pues de repente, mira, ¿no conoces a alguien? Me dijo, sí, mira, conocemos a alguien. Ya me pasó el contacto, no fue fácil tampoco. Me pasó el contacto de una muchacha que el papá era como, digamos, parte de. Y entonces la muchacha me dijo, mira, no fue fácil convencer a mi papá. Dio permiso porque yo le dije que vos sos mi amigo. Y solo por eso dio permiso. Y yo, súper agradecido, la verdad, como que el amigo de un amigo, la amiga de un amigo, claro. Me salvó y justamente, pues, o sea, fuimos a grabar ahí y creo que esta quedó mejor, ¿sabes? Porque le aporta, pues, o sea, si hubiera sido un casino muy fancy, tal vez, ¿me entendés? No hubiera quedado aquello tan orgánico, pues, o sea, creo que le aporta a esa estética urbana, esa estética nocturna y callejera. O sea, un casino así, pues bastante más popular, oscuro, de barrio, por así decirlo. Entonces, creo que le va incluso mejor, pues, en cuanto a estética, al corto. Y luego está el motel, que lo mismo, fue todo un reto, pues. Yo recuerdo que hice cartas, como 10 cartas, y anduve en un montón de moteles dejando cartas. Y era gracioso, pues, porque incómodo, pues, súper incómodo, pues, o sea, como, ya sabes, sobre todo como si te ve alguien conocido, te vimos saliendo de un motel, y yo, no, mira, son gajes del oficio, ando en trabajo de producción, sí, que te crea ayer, y yo digo, no, en serio. Pero fue cierto, pues, o sea, andaba dejando cartas, me las recibían y jamás recibí respuesta. Hasta que otra vez me salva alguien, pues, del audiovisual, alguien que ya ha pasado por esta situación 1000 veces. A mí, honestamente, no me gusta la producción, no. Yo siempre, mi trabajo en el audiovisual ha sido la postproducción, pues, la edición. Ya cuando todo ya fue producido y veo justamente el trabajo del director de fotografía, del sonidista. Pero producir me causa estrés. Yo admiro a la gente que produce, loco. Me puede causar dolor de estómago, la tensión, y eso como de ser gentil y ser amable y sonreír, porque parece mentira, pero lo descubrí con esto, pues, o sea, si tienes una buena actitud, sonreír, me pareces alguien confiable, como que sí, hay como un mínimo chance de que te agarren vara. Entonces, como no conseguía motel, alguien me refirió como, mira, fíjate que hicieron un videoclip musical, Missy Francis, en un motel. Entonces yo, bueno, ¿quién conoce a Missy Francis? Me puse a buscar quién conocía a Missy Francis, y ahí con un brother también, artista contemporáneo, que me pasó el número de Missy Francis. Le escribí a Missy Francis, y luego, hola Missy Francis, soy así, y la madre es súper tranquila, súper, o sea, la madre me entendió, sí, mira, te deseo la mejor suerte, voy a hacer tu corto, y me pasa el contacto del dueño, el mero dueño del motel en donde ya había grabado su videoclip. Y fui, me llamó, me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, aquí deprimido. Bañate, salí, que el dueño se va en 1 hora, va fuera de Managua y no viene como un mes, tenés que ir ahorita a hablar que te presten. Y yo, sobre, y me voy.
Y Tuani, pues también bastante agradecido con el dueño. Da la casualidad que el más era rockero, andaba su camiseta de Pink Floyd, comenzamos a hablar de banda. Y ahí te lo ganaste. Y sí, me dijo, sí, hombre, todo que no sea algo explícito. Y yo, no, fíjate que es solo una secuencia de un personaje femenino maquillándose y saliendo de la habitación, total. Y en efecto, pues eso fue lo que grabamos. Y sí, pues, o sea, cierto que ese corto, en términos de producción, está, por así decirlo, mejor logrado. Y también tengo que agradecer a mi novia, porque Victoria Ríos, porque me apoya en todas mis locuras, pues, o sea, ella realmente no es del gremio, pero asumió la producción. Ella me estuvo ayudando justamente en todo ese largo y tortuoso proceso de escribir cartas, buscar contacto, y prueba y error, y fallar. Y ya, ella produjo el corto, ella lo produjo y me parece que está bastante decente. Yo veo estos cortos como teasers, ¿me entendés? Como mostrar, mira, esta es mi propuesta, ahí hay algo. Hay una mirada, hay una intención, hay algo. Y espero pues que se logre apreciar y ver pues de qué manera seguimos en esta búsqueda, en este ejercicio. Oye, contame, pues, entonces, ¿qué onda con el libro? Pues, ¿dónde, bueno, enseñárnoslo y qué onda, pues, decirnos cuánto vale, cómo lo pueden conseguir, si hay canales oficiales y demás. Ok, bueno, el libro lo editó Casasola, es una editorial que tiene sede en Estados Unidos, es una iniciativa centroamericana de varios escritores hondureños que radican en Estados Unidos. Y me pareció interesante porque había dos caminos con el libro. Uno, autopublicarme, que honestamente no soy fan de eso. Claro. Porque yo estoy buscando como montar, creo que es más fácil como montarte en una ola, ¿entendés? Claro. Entonces yo realmente estaba viendo el trabajo que venía haciendo esta editorial con publicar autores jóvenes, ópera primista, noveles totalmente, o sea, Andrés sacó su libro ahí. Sí, entonces justamente, pues como amiga, yo a Andrés lo conocí en UNAM. Estuvimos en el taller de narrativa de Blandino, okay. El escritor de literatura y escritor Blandino. Ustedes estuvieron en la segunda edición, ¿no? Sí, en la segunda edición. Sí, yo estuve en la primera con Fausto. Ahí lo conocí, pues, y realmente de lo más enriquecedor del taller, después de las sesiones del taller, es que nos íbamos a los bares del UNAM, así platicando, pues, caminando. Entonces, me di cuenta, pues, que él publicaba en esta editorial y yo le pregunto, oye, mira, ¿qué onda? ¿Cómo hago? Me dice, mira, estate atento cuando abran la convocatoria. Y así fue, pues, miré un post en Facebook, apliqué y ya, lo sacaron, este es el libro. Fue casi un año de edición, así por videollamada con Andrés, todas las noches, sesiones de 1 a 2 horas. Luego también una presentación virtual con el director de la editorial, con Oscar Estrada. Y ya, pues el libro lo pueden encontrar en Estados Unidos a través de Amazon, y pues obviamente con distribución a todo el mundo, pagando los gastos de envío. El fin de semana pasado, creo, hace como 15 días atrás, se presentó también en Honduras, en la Feria del Libro de Tegucigalpa, que fue en el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa. Y ahí fue como que, digamos, las primeras copias. Luego vino el escritor Javier Suazo y me trajo un par de ejemplares. Y ya pues estoy esperando como que ya manden el tiraje oficial que se va como a distribuir aquí a lo interno, en el país, en las librerías. Y honestamente lo que yo apelo es como a los eventos, pues, o sea, presentar los cortos y vender el libro. Esa es como la idea que tengo en mente.
y sería bastante interesante. Te hago aquí la invitación a que si quieres comentarlo, o sea, de eso, como te digo, estaba hablando con Andrés, me sería bastante interesante, con Andrés desde la perspectiva de edición y con vos desde la perspectiva del cine. Sería bueno ahí como hacer un eventito, como ya Dale, para démosle. presentar oficialmente la onda. Y Démosle, hacer una especie de eco, pues, de la conversación que estamos teniendo aquí ahora. Sobre. Entonces espero que ya, pues, en los próximos meses ya lo puedan encontrar en librerías acá del país y, como te digo, directamente en los eventos en donde se vayan a proyectar los cortos y el libro se vaya a presentar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Igual vamos a dejar las páginas de Villa Pesadilla y los canales oficiales de Villa Pesadilla, pues, para que estén pendientes, pues, sobre este libro y demás. Entonces, muchísimas gracias, Joel. Como no recomendación de esta semana, me duele mucho porque es una película que, digamos, esperé para ver si cambiaba algo, pero la verdad es que nos sigue entregando lo mismo de hace 20 años, ¿no? Y hablo de Jackass Forever, que acaba de ser estrenada y que justamente, pues, ya hasta se los puedo decir de memoria sin ver la ficha técnica, pues es dirigida por Jeff Tremaine, creo que así se llama, pero que está protagonizada por Johnny Knoxville, por Wiman, por Steve-O, por Wildboy, ¿no? Chris, no me acuerdo el apellido, ¿no? Pero vos ya sabes quiénes son, pues, y sabes qué es lo que van a hacer, pues. Son hora y media de las estupideces que mirábamos en la televisión en los finales de los 2000, inicios de los 2000 todavía, y que pues sí daban risa en ese momento, pero ya ver a majes casi sesentones, cincuentones haciendo eso, pues ya como que termina siendo patético, pues, hasta cierto punto. Yo la vi, la terminé porque pues me sentía en la obligación, ¿no? de ver algo con lo que crecí, pero sí está complejo realmente verla, pues ya sabes que va a haber penes, ya sabes que va a haber mierda, ya sabes que van a golpear a alguien, que alguien va a vomitar. Es un poco lo que ya sabes, pues, que va a pasar. Algo interesante de la película, la introducción de algunos nuevos Jackass que no me atrevería a decir que van a ser, digamos, como la nueva generación, porque Jackass ya pasó, pero sí creo que es tal vez lo más interesante, pues, ver algunas caras nuevas, partiendo también del hecho de que, por ejemplo, Van Marguera, Jackass, digamos, antológico de año, pues tuvo toda una controversia, ¿no? Con la cual prácticamente quedó vetado el proyecto, y que, digamos, pues sí da la impresión que hace falta, pues, como la broma de Phil y demás, pues, pero nada, eso. Para los que ya me conocen, saben que yo soy un fanático de las películas chilenas, del cine chileno, de la industria chilena como tal, y pues eso, pues, puede tener una razón de ser, pero si quieren eso lo hablamos para alguna transmisión. Así que si a ustedes les llama la atención el cine chileno, quieren que conversemos sobre él, déjenlo en la cajita de los comentarios, pues, para que vayamos platicando. Pero bueno, para caer en la recomendación de esta semana, les quiero recomendar una película que no sonó en la carrera de premios. Sin embargo, dentro de el panorama chileno, fue muy llamativo, y es una película que se estrenó en el 2019, fue opacada por Emma, así como por otras películas, pero que creo que tiene mucho de dónde tejer, y tiene mucho de un retrato sobre la sociedad chilena desde lo que no es conocido. Esta
esta particularidad, digamos, se traduce ya sea no solo en el foco que se le da a los personajes, que en este caso se centra, ¿no?, en ex miembros y en miembros todavía vigentes, ¿no?, de lo que fue un movimiento de ultraderecha en Chile previo y durante al golpe de Estado, ¿no?, en 1973 al presidente Salvador Allende, ¿no? Este grupo era Patria y Libertad, y llama mucho la atención cómo este, digamos, grupo ultranacionalista, ¿no?, casi militarizado, de jóvenes cuicos, ¿no?, jóvenes de derecha, niños bien, digamos, en ese sentido, puede evolucionar, que, digamos, y no sé ustedes, pues, pero a mí en lo particular, pues sí me llama la atención mucho todo lo que tiene que ver con estos grupos de neonazismo, ultraderecha, super rednecks, como le quieras poner, pues son grupos radicales de derecha que pues son súper violentos, ultranacionalistas, y que de cierta manera pues han estado generando pues en muchos casos y en muchas situaciones a lo largo y ancho del mundo, pues situaciones complejas, ¿verdad? Entonces un poco, digamos, siento que eso lo relata y hace Andrés Wood, que es justamente el director, ¿no?, de la película, que para los que hayan conocido al cine chileno, pues Andrés Wood les sonará, porque obviamente es uno de los grandes directores chilenos hoy en día, y el dueño, ¿no?, de Wood Productions, que es un gigante en la industria. Él también fue responsable de una película muy, muy, muy buena llamada Machuca, que creo fue como en el 2004-2005. Muy, muy, muy interesante también como película. Eso, yo creo que como retrato del espacio, como retrato del tiempo, del periodo en el que se constituye esta película, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, fue gratificante. No es una película que vayas a gozar en el sentido de reírte y demás, pero sí impacta porque hay como todo un entreteje de relaciones familiares y ruptura y demás. Entonces, altamente recomendada, pues Araña del 2019. Y ya que llegaste hasta aquí, pues quería agradecerte de nuevo por ver una vez más en los episodios de Dicha y Cine. Te recuerdo que aquí puedes encontrar también todos los otros episodios, así como los links de interés. Sin nada más que agregar, te saludo y nos vemos la otra semana. Chao.